Buenas tardes, ahora sí que empezó a grabar esto, toma cero. Este encuentro que tenemos hoy es nuestro segundo encuentro, que es un poco el teatro antes y después de la crisis. Sobre todo nos interesa todo este ambiente de después de la crisis que vamos a tener. Quiero solicitar a hacer una pequeña presentación de todos los cotertulios que tenemos hoy. Los cotertulios son Sebastián Blutrach. Espérate que voy a tratar de poner en la pantalla un poco aquí las hojas de vida para que no seamos tan pesarosos. Creo que es este. Ok. Entonces tenemos, ante todo, que comenzamos con las damas, perdona, Clarisa Ruiz, gran gestora cultural, estudió filosofía en la Sorbona, fue muchos años subdirectora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, directora de la Casa del Teatro Nacional. Me parece que hay que destacar que ha sido la directora de Artes del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte de la alcaldía anterior de Gustavo Petro. Y creo que ha estado muy ligada al sector teatral porque ha hecho toda la coordinación de la ley del espectáculo público, lo cual pues la pone, es una interlocutora muy cualificada para hablar sobre este problema en el cual nos hemos visto abocados. Como no lo conocen, ahí tendrán ustedes un poco la hoja de vida en la pantalla. Sebastián Blutrach es un grandísimo y queridísimo productor e iluminador teatral. Tiene formación como terapista físico, lo cual le da una información médica muy importante para este momento en el que necesitamos relajarnos y tratar de reflexionar. Su hoja de vida es muy extensa. Quiero sobre todo resaltar que es digamos, ha sido el productor durante muchos años de Daniel Veronese, con el cual hizo una trilogía que ha sido famosa por todo el mundo. Es, pues, aparte de un director de un precioso teatro en Buenos Aires que se llama El Picadero, y recientemente, pues, por los cambios políticos en Argentina, también está dirigiendo el Teatro Cervantes, que es uno de los teatros públicos, digamos, el teatro público más importante que hay en la ciudad. Y el tercer participante de hoy no necesita mucha presentación, pero pues es Fabio Rubiano, para los que no nos conocen, dramaturgo, egresado de la licenciatura en arte dramático de la Universidad del Valle, Premio Nacional de Dramaturgia, bueno, con una amplísima obra, traducida sus textos a múltiples idiomas, y es el fundador con Marcela Valencia del Teatro Petra, y pues está inaugurando sala y está, creo, también en los momentos más álgidos de su vida, porque pues ya es papá de una sala que justamente cerraron en este momento. Entonces, bueno, los temas de los que vamos a hablar pues son diversos, pero pues yo quisiera empezar por un panorama que piensan ustedes, digamos, como de la actual crisis que está afrontando el teatro, y digamos, cómo los ha afrontado, cómo los ha percibido, cómo los ha afectado primordialmente a ustedes personalmente. No sé si ¿quién quiere comenzar? Me parece que sería una muy buena oportunidad para comenzar a Fabio Rubiano, que está en el ojo del huracán, como dijimos, y está, digamos, muy familiarizado con los problemas concretos que tiene una sala de teatro en nuestro país. Muchas gracias, gracias por la invitación con tan excelsa compañía. Sí, el estado actual es como triste por no tener plata, porque sería el estado ideal para un proceso creativo, como para hacer una larga investigación, como para hacer un doctorado, para hacer unos talleres muy concretos, pero todo eso necesita recursos, que es lo que no hay. El encierro a mí en lo personal no me afecta, pues no creo que a los teatreros nos afecte porque todos vivimos encerrados todo el tiempo, o dictando talleres, o ensayando, o en función, o en temporada, o montando luces, o montando... Uno vive encerrado, entonces no, eso creo que no nos afecta mucho a nosotros.
La vaina, digamos, la tristeza que nos da es que cerramos el 14 de marzo cuando teníamos la boletería agotada de todo marzo, Ah, claro. parte de abril. Acabamos de sacar un libro y la novela gráfica de La vida de liebre se estaba vendiendo un montón. Eh, se lanzaba un libro con 11 obras y pues, todo quedó truncado. El viaje a Miami, viaje a Panamá, gira a... Bueno, no, alcanzamos a hacer México, Alemania y Buenos Aires. Alcanzamos a hacer eso y pasamos raspando. Situación actual es otros procesos creativos que tengan que ver con lo teatral, pero que no son, para mí no son teatro, es como un apéndice del teatro, como todas las posibilidades que tiene el teatro de generar discursos sonoros, verbales, no verbales, en plataformas de video. Pues, sí, uno puede hacer, pero eso de reinventarse, nosotros nos estamos reinventando todos los días. Todos los teatreros en todo el mundo están reinventando todos los días. Y un tipo de situaciones como esta, insisto, lástima que no hay plata porque es una premisa de trabajo maravillosa. Clarisa, ¿cómo encuentras tú este actuado actual del teatro, de la escena a nivel mundial? Eh, yo pienso que de todas maneras el teatro, por lo menos como yo lo vivía en Colombia, siento que, que había algo urgente que hacer desde antes. Lo comentábamos un poco con Pavel y yo sentía que por lo menos en Bogotá era muy difícil ir a una sala que estuviera llena un viernes, sábado, domingo común y corriente. Entonces siento que había algo que estaba pasando, que estaba reclamando algo, ¿no? Ya había algo que estaba cambiando, que estaba necesitando revisitarse. Y me parece pues que, sí, como dice Fabio, pues para nosotros los espectadores, pues hay los privilegiados estamos más privilegiados, entonces tenemos gratuita la entrada al National Theater, a los chilenos los vemos, los rusos, pero obviamente con el tiempo uno piensa en todo el mundo del teatro y lo que es esa emoción viva y ya está haciendo mucha falta y además pues hay un espíritu de solidaridad muy grande que hace que uno quiera hacer algo políticamente, ¿no? Encontrar algo y tratar de sacudir un poco las instancias públicas que si bien la política era muy menguada y que también necesitaba de una sacudida, pues ahora se ve completamente esa precariedad, esa política y de las herramientas y sobre todo los recursos de la plata, de la inversión en un derecho y en algo que es un motor también, un tejido social. Sebastián, unas palabras introductorias sobre esta crisis actual del teatro. Sí, en Argentina hay una cuarentena obligatoria donde hay actividades que se consideran esenciales y otras no, y quien no está haciendo una actividad esencial no puede salir de la casa. Por lo tanto, la actividad teatral está totalmente detenida porque no hay posibilidad de juntarse ni hay protocolos para poder tocarse en la actuación. Por lo tanto, es un momento muy difícil de pensarse. Acá la situación, y creo que en todo el mundo, es muy grave, muy grave. En Argentina hay 3 circuitos: el teatro público, el teatro privado o comercial y el teatro independiente, ¿no? El teatro público está cerrado por obvias razones, y yo ahora desde el Cervantes estoy lanzando un concurso de obras cortas para ser filmadas dentro del teatro en esa situación del mientras tanto, hasta que tengamos público, ¿no? Con la posibilidad, con el objetivo primordial de generar contratos de trabajo a la comunidad artística que no tiene cómo subsistir.
El teatro privado, como es mi caso en el Picadero, yo tengo 25 empleados en relación de dependencia, a los cuales le tengo que seguir pagando los sueldos con 0 ingresos, por lo tanto la situación es muy crítica a pesar de las ayudas del Estado. Y en el teatro independiente, que es más en cooperativa, donde todo el mundo pone su trabajo y no hay tanta inversión de nadie en particular, sí todas las salas que estaban pagando alquileres están imposibilitadas de seguir pagándolo y por lo tanto es posible que cierren muchos teatros. A partir de ahí la situación es muy grave y es difícil pensarse cuando uno todavía está en la mitad, si es que es la mitad, porque todos ponemos fechas porque somos aspiracionales, pero hasta que no cambie algo, que sería una vacuna o la posibilidad de tocarnos, el teatro tal como lo concebíamos no va a poder suceder. Entonces, estamos todos pensando qué se puede hacer mientras tanto, ¿no? Y con una situación económica gravísima. Así que la verdad que es, desde el punto de vista nos ha afectado a los teatristas muchísimo esta situación, como a toda la sociedad, ¿no? Bueno, de alguna manera hay que pensar que, digamos que el teatro en Colombia siempre ha vivido en crisis, siempre hemos estado en crisis, pero evidentemente esta pandemia ha despertado unos escenarios, ha revelado su fragilidad, pero también siento que ha reflejado su falta de ahorros. No teníamos ahorros en dinero. Yo siento que también, por ejemplo, los grupos colombianos tienen muy poco nivel de obras grabadas en video, digamos, frente a otros países que están reproduciendo temporadas de teatro en video, digamos que están tratando de mantener el vínculo con el espectador y crear otros vínculos. Yo siento que evidentemente no tenemos compañías nacionales de teatro y nos cogió una pandemia sin ningún tipo de, digamos, como de ahorros más que el capital humano y el capital y los espectadores que son pues terriblemente frágiles y volubles, digamos, pues en este momento ya no tenemos la compañía de los espectadores. Entonces, ¿cómo mantener este diálogo con los espectadores en este momento en que nos cogieron sin ahorros? Fabio, no sé. Yo no soy periodista, así que intercámbiense ustedes las... Pues hablo del caso personal, hay muchos casos. Pues lo primero que uno dice, esperamos que los entes de cultura hagan su gestión ante Hacienda, que es la que tiene la plata, y le pidan que no se tire 12.000 millones en publicidad y en carros en esta época, sino que lo destinen para cosas decentes. Yo desde el principio estaba reticente a las donaciones. A decir donaciones, yo decía, hagamos algo primero. Y empezamos a subir material nuevo, no obras grabadas. Sí tenemos varias obras grabadas con una buena calidad, que las montaremos esta semana. Vamos a empezar a montar obras ya que tienen 10 años, 8 años, las que no están en temporada, porque si no, las presentamos y después nadie viene al teatro. Empezamos a sacar material y empezar a buscar todos esos elementos. Con Marcela sacamos Marcela Valencia, la cofundadora, sacamos unos materiales, unos clips. Hoy terminamos de grabar otros, que es una falsa masterclass sobre los usos del teatro en la vida cotidiana. Con Sandra Suárez, que es nuestra jefa de sala, sacamos un podcast que tiene que ver con pandemias y teatro, son los 3 primeros números. Siguen los talleres de dramaturgia, abrimos un taller de clown virtual que se agotó ya, estamos vendiendo la novela gráfica que entre ayer y hoy se han vendido 60 ejemplares, lo cual es sorprendente, con un compañero que tiene taxis, entonces estamos haciendo la distribución con esos taxis, o sea, volvimos al trueque y en eso se va todo el día, ¿no? Se va todo el día, yo odio el streaming. No, este es lindo. Entonces lo que hago es grabar las sesiones de taller, las envío y sí tenemos una reunión para discusiones sobre preguntas y respuestas. Pero todo el taller no lo hago por esta vía. Lo grabo en ciertas condiciones, en mejores condiciones, porque el streaming siempre tiene sonido pixelado.
en eso estamos en este momento y ya pusimos el botoncito. Si a usted le parece, si usted quiere apoyar este proyecto, Donny, y pues ha sido muy amorosa la gente, el público, conocidos, familiares lejanos que ahora son cercanos. Entonces, ahí vamos andando, pero eso significaría como el 10 o 15% de lo que nosotros estamos produciendo. Y son 27 empleados. Wow, wow, wow. Clarisa, ¿qué opinas acerca, digamos, como de esta situación desde el punto de vista económico? O sea, ¿sí soluciona arrimar el hombro, las donaciones? O tú que estás tan enterada de la política pública en este momento en Colombia, ¿dónde ves que puede haber una salida a un reconocimiento del teatro y una ayuda a todos los compañeros de este sector? Bueno, yo creo que, que hay que ha venido despertándose todo el sector cultural. Primero fueron pues las cartas de todos las pequeñas agrupaciones de editores, la gente de teatro, de unos y otros grupos, la gente de la música, pero yo creo que ya, digamos, se ha ido decantando un poco, están apareciendo ya agremiaciones un poco más fuertes, la idea de un foro nacional pues se está cocinando ya, yo creo que la fecha saldrá muy pronto, ha habido 2 debates en el Senado y la ministra está saliendo a hablar periódicamente con sectores específicos, ¿no? Con las diferentes áreas. También dentro del ministerio se están organizando mesas, pero me parece que la situación es gravísima, que en el país de la economía naranja y del presidente de la economía naranja, pues se le olvidó que este también es un sector económico y es un gremio, si lo quiere ver así. Pero pues obviamente yo digo que en el debate en el Congreso, por ejemplo, se les olvidó mencionar, nadie mencionó que esto era un derecho. También me parece que es una fabricación intelectual decir que la cultura es un derecho, pero esa bandera hay que levantarla y hay que trabajarla. Lo mismo que la bandera del sector y de los gremios. Entonces yo creo que nos estamos encaminando a generar unos liderazgos que necesitamos, que tenemos que construir. Tenemos que ojalá tratar que las grandes figuras pues no se dejen poner de radiola para recoger recursos pues de otras maneras, pero que sí cerremos filas en un gremio. Esto pues es muy difícil. Y el teatro, pues lo sabemos, el Consejo Nacional de Teatro tuvo una acción grande el año pasado, la lograron, y pues organizar los ángeles y los diablos y los demonios en el arte es muy difícil, pero yo creo que se está avanzando. Y creo que hay que tener es decir, una idea fija de que sí se va a lograr algo, porque además pues estamos hablando de muy poca plata realmente. Estamos hablando de que al ministerio le recortaron el presupuesto antes del coronavirus, es decir, de 300.000 millones de pesos. Eh, eh, ya le habían suspendido el presupuesto. La ministra pues no responde a la pregunta directamente si tiene el presupuesto suspendido. Y por otra parte, pues nosotros pensamos que no solamente hay que mantener lo que había, recuperar lo que se había prometido en el plan de desarrollo, sino también ir hacia una parte del endeudamiento con los diferentes bancos que estamos ya solicitando. Entonces, nos parece que la cultura tiene que ser como los gremios de la agricultura, de la construcción, de la aeronáutica, como la educación también, requieren de recursos frescos para lograr salir a flote o para mitigar un poco esto que está sucediendo acá. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que hay algunas estrategias viejas, pero también va a tocar inventarse nuevas y sobre todo algo que, como yo les decía al comienzo, me parece que los problemas ya que afloran con mucha
fuerza ahora, pues estaban ya latentes, estaban ahí. El capitalismo se sostiene sobre esos problemas y uno de esos problemas es la gran inequidad que había en la oferta y en la posibilidad de que hubiera mucho más democracia cultural. Entonces, sin embargo, pues yo creo que hay que ir a ser muy claros y a pedir nuevos recursos al Estado. Ahora bien, yo creo que los teatreros están ya reinventándose, como dice Fabio, lo hacen todo el tiempo, y a pesar de que hay como pues uno siempre está muy agarrado pues a sus maneras de ser, a esos rituales de ir al teatro, de encontrarse, de estar juntos, de hacer comunidad y no inmunidad, pues tenemos que trabajar, eh, tener una nueva disposición, y esas nuevas disposiciones pues están ahí, están en el celular, están en la voz, están en hacer valer lo que significa la actuación, me parece. Sí, nos hemos visto afrontados ahora a reinventarnos nuevamente el radioteatro. A veces yo me siento más como el celador de un edificio que está controlando el mundo desde una cámara y tratando de tener a todas las entradas abiertas, cerradas, pero bueno, evidentemente pues eso es lo que hay y tenemos que reinventarnos como se reinventó el celador del edificio. ¿Cómo es, Sebastián, esta política que debe ayudar a los sectores públicos y privados? ¿En qué me refiero más específicamente? Aquí en Colombia también, aunque no lo hemos dicho, corremos el gran riesgo de que los teatros privados un poco desaparezcan. O sea, también, digamos, esa infraestructura que durante tantos años se ha logrado con muchas dificultades, pues simplemente pues, se mantengan los teatros estatales y los teatros, los pequeños teatros privados, comunitarios, de barrio, etcétera, etcétera, las salas concertadas terminen desconcertadas por completo. Sebastián está en medio de los dos fuegos, trabajas temporalmente en un teatro público y también, digamos, tienes no sé cuántos actores y empleados en un teatro privado. Mira, lo primero que quiero contarles es que con el cambio de gobierno que tuvimos en la Argentina en diciembre, el Ministerio de Cultura, que era secretaría, volvió a tener el rango de ministerio, ¿no? Así como ciencia y tecnología, salud. En general, Macri, el gobierno de Macri había dejado, todo lo que era salud, ciencia y tecnología y cultura bajo el rango de ministerio a secretaría, quitándole autonomía y presupuesto. Cuando asume el nuevo gobierno, estos ministerios vuelven a tener el rango de ministerio y Argentina se embarca en la renegociación de una deuda externa, otra vez generada en estos 4 años también de neoliberalismo, y cuando estábamos a punto de negociar y de tener un panorama más claro para armar los presupuestos anuales, viene el COVID. Por lo tanto, lo único que tenemos sabemos que estamos con un gobierno con buenas intenciones, pero con imposibilidades presupuestarias para salir a paliar una crisis que genera esta pandemia, que también es imposible de paliar totalmente, ¿no? Toda Latinoamérica ya viene empobrecida como para además tener una pandemia de estas características. Yo también trabajo mucho en España y es incomparable la inyección económica que llega desde el Estado a las empresas y a los artistas. Acá en Argentina se está haciendo mucho, es insuficiente. Por ejemplo, hay varios programas que tratan de auxiliar a los artistas, a los creadores. Obviamente que cuando se detiene la actividad por completo es imposible abarcar a todos. Y a nivel de los teatros privados hay una ayuda del Estado que se llama ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, donde el Estado cubre hasta el 50% del salario de los trabajadores o 2 sueldos básicos, mientras la actividad esté clausurada, para que el empresario pague solo el 50% de los sueldos.
A este programa no es cultural, es de las pequeñas y medianas empresas y se anotaron más de 500.000 empresas. Esto es insostenible en el tiempo. Pero bueno, la crisis esta amerita también reacciones también fuera de lo normal. Esto a nivel general. Esto va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Yo creo que lo que hablaban antes, un poco de cómo conectarnos con nuestras audiencias, va a depender de lo que hicimos antes de esta crisis. Digamos, uno tiene que saber con qué herramientas cuenta para poder conectarse con su gente. Yo creo que es una época de fidelización, no de ir a buscar nuevos públicos. Me parece que esa es clave. No hay que perder el tiempo en captar gente nueva. Hay que conectarse con los propios. Yo desde el Picadero lo que hice fue todo un trabajo de generar comunidad. Digamos, yo, como vos dijiste, tengo un teatro que es bonito, que es simpático, que no es muy grande, que la gente lo quiere. Entonces yo lo que busco es que esta gente, mientras está encerrada, sea empática conmigo y me ayude para que cuando vuelva a salir el teatro esté abierto y no esté cerrado, ¿no? ¿Cómo hago esto? Armé 2 proyectos. Uno es venta de entradas a futuro. Salí con un proyecto de vender entradas a futuro a un valor más bajo que lo que vale el teatro habitualmente, y esas entradas se pueden canjear para cualquier espectáculo de mi cartelera durante todo este año y el año que viene. Por supuesto que no es una cuestión de hacer una oferta, sino es una cuestión de necesito ayuda para seguir, para que vos sigas encerrado en casa, no contagies, yo pueda subsistir y pagarle a mis empleados, y cuando salgamos nos encontremos todos en el teatro y no esté cerrado. Ese sería el concepto de las entradas a futuro. Y también estoy desarrollando un programa de comunidad Picadero, la llamé, de pequeñas participaciones que después premiaré a la gente con... Yo tengo un restaurante en el teatro, entonces pueden ser desde una copa de vino, charlas con los actores, diferentes cosas para que la gente forme parte y se sienta parte de la comunidad. Eso con respecto al Picadero, en la cual no hice nada de streaming, absolutamente nada. Con respecto al Teatro Nacional, por supuesto que cuando uno está en la dirección del único teatro nacional que hay en la Argentina, las responsabilidades son otras. Nada tienen que ver con el teatro privado, donde mi responsabilidad es asegurar los salarios de los trabajadores y tratar de mantenerlo abierto para cuando se pueda. Esa es mi primera responsabilidad. En el teatro público no. En el teatro público hay que seguir generando contenidos, hay que seguir estando en la asistencia de los artistas. Somos el único brazo en este momento que puede generar contenidos pagos prácticamente, porque el streaming es muy poco lo que hoy puede generar. Por lo tanto, es tratar de ser abarcativos. ¿Qué hicimos? Creamos rápidamente un canal online donde pasamos nuestra producción con un detalle no menor, que es que cada equipo artístico desde sus casas nos manda pequeñas grabaciones que nosotros con el equipo audiovisual generamos un detrás de escena de la obra que vamos a proyectar, que es de los años anteriores, pero con un contenido actual que resignifica el material que estamos proyectando, y a su vez tenemos un objeto contractual para hacerle llegar contratos, aunque sean de poco monto económico, a los artistas, ¿no? Eso por un lado. Después creamos un ciclo de conversaciones donde ya han pasado Veronese, Dolte, Bartiz, Spregelbrud, Khartoum, Las Gambas al Ajillo, digamos, todas las semanas hacemos 2 conversaciones. Ahora va a venir Agustina Leso, Tito Cosa. Lamentablemente, generacionalmente todavía son muchos masculinos. Estamos trabajando en la cuestión de género, pero va a llevar unos años, supongo, que se emparejen las cifras de los directores más representativos en este momento, que hay más hombres que mujeres, por lo menos acá en la Argentina. Y después desde lo otro que estamos viendo desde el Teatro Nacional es cómo generar trabajo. Creo que es un objetivo, a mí que estoy responsable de los contenidos artísticos en este momento, estoy en modo pragmático, cómo llegar a la mayor cantidad de artistas, y con esto no hablo solo de actores, me refiero a iluminadores, vestuaristas,
eh, todo el equipo técnico artístico, que es toda gente que está detenida en su capacidad de generar en este momento. Entonces creo que es un momento de atender la urgencia y ver, y de que cuando termine este desastre estemos los más posibles para pensarnos en el futuro, ¿no? Que no vaya quedando gente en el camino como objetivo primordial, ¿no? Fabio, ¿tú cómo ves, digamos, como la permanencia de los pequeños teatros? La Casa del Silencio está en crisis en Bogotá, La Máscara en Cali está en crisis. Digamos, los teatros, por enumerar algunos, están realmente viendo que no hay con qué pagar el arriendo, que no hay cómo sostener. Entonces, ese peligro de que vaya a desaparecer esas cantidades de salas de la democracia, de salas pequeñas, de barrio, de, digamos, lo que se llama del gran soporte de la sociedad civil, que puede ser el teatro, ¿cómo se lo han planteado ustedes, Fabio, de mantenerse? Pues la parte aburrida que son los bancos, la parte aburrida de contar, que es primero los bancos. Nosotros pagamos unas cuotas bastante altas, ya llegamos a un acuerdo, ya nos van a congelar las cuotas durante 8 o 9 meses y nos van a hacer un pequeño préstamo que ahí nos da para aguantar un par de meses, digo, para pagar la nómina y pagar algunas cuotas que quedaron colgadas porque no entró toda la plata que esperábamos. Respecto a la situación general, sí, yo creo que por desgracia sí va a haber un porcentaje que no va a entrar. Esperamos que no seamos nosotros uno de esos. Y hay que entender que empobrecido está todo el mundo. Claro. No solamente los teatreros, nuestros potenciales públicos. Porque a veces uno puede caer en desgracia, pero tenías que le prestan. Pero ahorita hasta los a mí prestan también están sin plata. Entonces, creo que es una situación general y que la voz de desespero se debe transformar. Bueno, hay un canal directo a quien uno le tiene que decir, la cultura es un elemento esencial desde el punto de vista económico, desde el punto de vista poético, como estas carretas que a veces colegas se echan. No es el momento para hacer poesía, es el momento para hacer poesía, pero para presentarla, no para hacer poesía de acuerdo al estado en el que estamos. Creo que hay un crecimiento general, creo que hay una línea directa, que es decir, necesitamos más presupuesto, no solo para nosotros, para la educación, para la salud, porque se quedó claro, como decía Clarisa, cuál es la crisis de inversión en ciertas zonas sensibles para la sociedad. Sí, cuando se recortan los presupuestos de cultura es como, ¿qué están pensando? ¿Usted por qué cree que se llenan los hoteles en Manizales cuando hay festival? Pues porque hay festival. Y entonces se ve, hay más hoteles, hay más restaurantes, hay más transporte, los aviones, los vuelos se agotan. Eso está alrededor de la cultura. No es una cosa de actores y de actrices, es una cadena de producción. Desde el man del camión o la señora del camión, desde los que descargan el camión y le traen a uno y le llevan escenografía hasta la bodega, como la gente de luces, la taquilla, esto ya lo conocemos, toda esa línea de producción. Entonces no es solamente una cosa de actores y de actrices. Es inevitable que colapsen. Ya ayer se suicidó un gestor cultural, ¿no? Durante la intervención de la ministra de Cultura, muy simbólico. Sí, muy simbólico, además con este gesto y con su familia, una cosa aterradora que es. Entonces, sí, y lo peor es que va a seguir sucediendo. Esto va a empezar a crecer y va a haber desesperación. ¿Que el teatro va a permanecer? Sí. ¿Que va a permanecer y que va a sobrevivir a alguien? Sí, porque el teatro ha aguantado muchas pestes. ¿Qué hacemos? Entiendo también a los entes de cultura que no tienen el músculo, y Darte saca una convocatoria a 171 estímulos, así como de afán para ayudar al sector en esta pandemia, y se presentan 4.400 personas. 4.400 propuestas. Uno pensaba que 171 era como grande, pero se presentaron 4.400 solo en Bogotá. Entonces uno dice, no hay forma. Lo que decía Baltruch,
500.000 pymes, 500.000 MIPYMES se presentan a eso, no hay forma de sostener eso. Entonces, sí creo que tenemos que empezar a relacionarnos entre nosotros, a ser cooperativas, a comportarnos más como gremio, a tener asociaciones personales, porque nadie nos va a salvar. O sea, esa plata no va a llegar alguito, de pronto alguito más, con todo el ruido que estamos haciendo va a llegar alguito más, pero somos nosotros los que nos tenemos que juntar en un sentido colaborativo, de producción, empezar a dejar un poco ciertas diferencias y empezar a establecernos como un gremio fuerte. Ya hay avances, el sindicato de actores, acá la sociedad de actores, ahí empieza a funcionar, pero falta una asociación de todos los otros gremios. No quiero decir que no lo haya, hay una gran cantidad de gente que hace cosas, mesas de trabajo, las mesas de concertación, o sea, hay gran cantidad de gente, pero una gran unidad es lo que hace falta y en este momento sí que es importante reflexionar sobre eso. Clarisa. Yo creo que al Estado no se le puede dejar tranquilo, porque además se va a poner peor el Estado. Quiero decir que hay gente que avisora que el control social y que esto va a gustar mucho y se va a quedar y se va a implantar y una cierta manera de hacer Estado se va a mantener. Pero, creo siempre que por más de que haya que trabajar para la salud, para la educación, pues hay que trabajar también por la cultura y hay que tocar la puerta muy fuerte. Yo creo que lo vamos a alcanzar a hacer y si no, por el compromiso que tenemos con las generaciones futuras, con las que nos están escuchando, pues hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y yo creo como Fabio que esto no va a quedar así si lo hacemos, si no cejamos, si perseveramos. Pero estoy de acuerdo que la malaria no la están investigando en Europa o no nos va a llegar, es algo que nosotros mismos, que desde el arte y los agentes de la cultura tienen que empezar. Entonces me parece que es el momento para llamar a esas redes, esas asociaciones, para trabajar en la comunidad y no en la inmunidad, porque además vamos a estar muy estigmatizados. En las preguntas que tú nos hacías, pues yo creo, tengo que decir algo con mucha, digamos, vehemencia, que es que en un momento dado va a tocar decir que no somos los últimos y que no podemos ser los últimos, ¿no? La pandemia, es verdad que los filósofos de la biopolítica se equivocaron mucho, que la vieron como un susto que no lo era, pero la verdad es que de todas maneras esto es un tema en donde el cuerpo, la sensibilidad van a estar puestos en segundo plano si así queremos, si así dejamos. Entonces creo que hay que ir al avance y creo que esas formas no teatrales o ese teatro vuelto pedacitos en que a veces son las voces, a veces son las imágenes, etcétera, pues hay que agarrarse de eso y creo que mucha filosofía lo dice, hay que reinventarse, hay que ver el presente con sus potencialidades, pues si quieren la frase de Churchill, que toda crisis es una buena oportunidad, una buena crisis, hasta allá pues a veces no llego, pero sí creo que no podemos no luchar, que hay una resistencia que tiene que hacerse porque la situación no es un retorno a la normalidad lo que va a haber. Ok, Sebastián, ¿qué opinas sobre esto? A ver, en Argentina está bastante organizado a nivel estatal y a nivel municipales los subsidios, que siempre son escasos, y coincido con Clarisa que hay que molestar al Estado todo el tiempo y pedirle más recursos, aunque entendamos que estamos en países pobres y que después de esto vamos a estar empobrecidos.
pero eso no podemos perder de vista que aunque tengamos problemas de pobreza y de salud, dejar a la cultura para el último lugar. La cultura es fundamental también y tiene que tener su espacio, y también mueve muchos puestos de trabajo y muchas otras industrias paralelas, como contaba recién Fabio, lo que sucede cuando hay un festival en Manizales, y cuando hay un concierto de música, aunque no sea teatro, multitudinario, y lo que supone para una localidad. Yo creo que lamentablemente muchos espacios no van a poder atravesar esta crisis. Eso no quiere decir que no lo puedan atravesar las personas. Digamos, lo que se va a perder son construcciones materiales de muchos años, pero no talento. Por lo tanto, digamos, el reciclaje va a ser más reciclaje material. Es decir, yo he construido un teatro, bueno, si no tuviera ahorro su espalda, lo voy a tener que cerrar si la pandemia es muy larga. Esperemos que no, pero si lo tengo que cerrar, yo no voy a desaparecer como teatrista, me voy a convertir y voy a seguir haciendo teatro desde otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que hay que entender, que se van a perder muchas cosas materiales y mucho trabajo de muchos años representado en lo material, pero no se va a perder ni el aprendizaje ni el talento de toda la gente que viene haciendo artes escénicas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, cuando la situación empiece a plantearnos un panorama más claro, cada uno va a ir encontrando el lugar o la oportunidad o las posibilidades, ¿no? Me parece eso, y me parece muy pronto para repensarnos hoy. Hoy estamos transitando una situación donde el día a día es muy, muy difícil, entonces cuando creo que ahora hay que concentrarse en la resistencia y en lo que cada uno puede hacer en el espacio en el que está, y cuando esta situación aclare y se vea un panorama más concreto de reaperturas o de posibilidades, nos pondremos a trabajar y a contabilizar los daños y todo lo que nos ha pasado por encima, ¿no? Pero seguirá. Las artes escénicas no corren ningún peligro, ni por el streaming, ni por nada. Digamos, 25 siglos de teatro tenemos atravesando todo. Por lo tanto, esto se va a atravesar también. No hay nada como estar en una platea a 5 metros de tu actor preferido, aunque escupa al hablar y te lleguen las microgotas del COVID. Digamos. Lo único que necesitamos es que salga la vacuna y volver a hacer el teatro como lo hacíamos. Mientras tanto vamos a experimentar. Yo no creo que nada de lo que experimentemos en el mientras tanto va a superar al teatro en vivo. Pero, digamos, de las otras cosas que planteamos en el temario, era, digamos, cómo reorganizar el panorama teatral, cómo teníamos que reorganizarlo. Pues, digamos, sacando todas estas crónicas que han aparecido después del crash de 1900, de los años 20, Estados Unidos precisamente apuntó al teatro, se hizo una política de Estado con respecto al teatro, en el cual, pues, digamos, de ahí salió Elia Kazan, grandes directores se estimularon con un sistema gubernamental de bajos impuestos, de dinero, porque sabían que se necesitaba de la cultura para salir de esa crisis anímica. Incluso, digamos, pues la reactivación de Hollywood, y etcétera, etcétera, se debió a esas crisis. En España, un pequeño paréntesis, en España 3 veces fueron cerrados los corrales de comedias, pero la sociedad seguía andando. Y, por ejemplo, esa reorganización, el último cierre que hubo de los corrales de comedia, organizó por ejemplo, que los autos sacramentales se fortificaran, porque pues era evidente que el dinero que iba a los corrales estaba suspendido, pero el teatro real, el teatro, digamos, sostenido por el rey, se tenía que fortificar. Entonces, de alguna manera, estas crisis sirven para reorganizar el mundo teatral. ¿Cómo hacemos para reorganizar nuestro futuro teatral? Que me parece que es lo importante, digamos, bajas de IVA, pedir la creación de compañías municipales de teatro, pedir, no sé, que se compre la deuda de las salas concertadas, que se mantengan los actores de los grupos emblemáticos de Colombia. No sé, ¿cómo piensan que hay que reorganizar
ese panorama teatral y por supuesto en Argentina. Pero en la realidad o soñando. Pues, hay que soñar, hay que soñar. Todo lo que usted dijo, sí, acepto. Listo, hagamos eso. Hagamos eso, que nos paguen la deuda, que tengamos subsidios, que nos bajen el IVA, que haya una porción, por ejemplo, de los impuestos a la telefonía celular, que vaya para diferentes artes. Entonces, esos son mecanismos que se pueden ir solicitando, digamos, a los entes de control, a los que manejan las grandes platas. Pero nosotros, como eso se demora, vamos a seguir haciendo ruido, eso sí, pero como nos toca hacer un ratico ruido y la mayor parte del tiempo estar haciendo propuestas. Yo digo, este periodo es un periodo, además de reflexión, es un periodo de creación. Por eso digo, lo que se necesita es plata. ¿Qué necesitan los artistas? Sí, necesitan la asistencia, lo que se llama, que es un poco ofensivo el asistencialismo, pero los artistas, la gente que crea, lo que necesita es producción. O sea, creación, producción, circulación. Si en este momento nosotros tuviéramos presupuestos para seguir desarrollando nuestras propuestas y no estar distraídos en la supervivencia, en el momento que todo se reabra, la explosión de propuestas y la oferta cultural va a ser amplísima y eso significa también amplitud de públicos. Como dijo la frase, la frase mágica, no son públicos, sino son comunidades. La generación de comunidades es lo que hace que nosotros nos podamos sostener. ¿Qué ideas hay? Ampliar los horarios. Por ejemplo, nosotros que estamos pensando para ampliar los horarios, seguramente nos van a dejar con 50 o 40% de la sala. Entonces, con ese aforo no vamos a poder hacer una sola función al día, sino nos toca hacer dos. Entonces, nos toca diversificar los horarios. Tener procesos creativos que se vuelvan también teatrales sobre la protección. Sobre la protección porque la gente posiblemente va a tener miedo la primera semana. No sé cómo será en Argentina, pero aquí uno sale a la calle y la gente es como si todo estuviera normal, pero con tapabocas. La cosa es exactamente igual. Esto es una sociedad de una irresponsabilidad absoluta o de un folclorismo, no sé qué, que tiene todo lo bueno y todo lo malo. ¿Ah? No, sino que es que somos humanos, nos gusta estar entre nosotros. Sí, claro, ¿no? Si fuéramos de una sociedad victoriana estaríamos más juiciosos, pero este trópico aún en tierra fría nos genera como otro tipo de expresividad, es una cosa muy, muy particular. Entonces yo creo que se va a normalizar con todo lo malo o lo bueno que tenga eso, yo digo que con cierta, también estoy soñando, con cierta velocidad. Y creo que ahí tenemos que empezar a jugárnosla como artistas, como creativos, como creadores, para cómo empezar a reabrir los espacios con nuevas ofertas de diferentes estilos, cosas para 20 personas, cosas para 50, seguir con lo virtual pero pegado a lo presencial. Ya hay Sí. que hacer y seguir haciendo ruido. Sí, yo creo que todo nos toca empujarlo, arañarlo, lucharlo. Eso no va a ser así que se va a reabrir. Nosotros somos los últimos y estamos hablando de meses y años. Entonces toca empujarlo, porque es que el estigma y diría inclusive la satanización está latente, está latente. Además, ustedes los historiadores de este oficio de putas, pues saben que es bastante satanizado. Entonces yo creo que hay que encontrar rápido esas formas de profilaxis para poder estar juntos, abrir las salas, empujar un poquito y arañar desde ya esas posibilidades de unas artes vivas, ¿no? Pero eso se hace, pero toca también estar solidarios. Ahorita hoy, aquí me estaban contando, son 136 salas de teatro se presentaron
y asignaron 116, o sea que 33 fueron rechazadas en una convocatoria, ¿no, Sebastián? Y pues, ¿qué hacemos con las 33 que se quedaron por fuera? Se quedó por fuera la Casa del Silencio, se quedó por fuera Teatro de Wilson Díaz, etcétera, etcétera. Ahí pues yo creo que ahí es donde ese cooperativismo, esa especie de red, también tiene que aflorar de parte de nosotros mismos, ¿no? Ahí es donde también pues uno dice, yo tiendo mi gorra, pero también le doy al que está en el piso, ¿no? Porque creo que es el momento de generar esas relaciones que nos cuesta tanto trabajo aquí en Colombia tener, ¿no? Ese tejido un poquito más formal que tienen los brasileros, los argentinos, los chilenos, los mexicanos, no sé. Sebastián. Bueno, en Argentina nosotros tenemos varias cosas de las que mencionaban, es decir, que las realidades son distintas. El teatro en Argentina no paga impuestos. Wow. No, el teatro en Argentina, por una ley desde el año 1948, no paga ningún tipo de impuestos. Entonces, digamos, ya hay una ayuda del Estado y nosotros, los productores privados, no los artistas independientes, ante esta falta de pago de impuestos, tampoco pedimos subvenciones ni subsidios, porque tiene una, digamos, si no tributamos, tampoco le pedimos al Estado que nos apoye. Sí, el artista independiente, donde sí existen los subsidios y que considero que son insuficientes y hay que hacer ahí mayor hincapié. Yo creo que el mayor problema de todo esto no solo es el mientras tanto, sino es cuando se abran los teatros. En el mientras tanto hay un gran problema que es la falta de leyes respecto de la virtualidad, digamos. Es muy difícil monetizar los contenidos en streaming, por lo tanto terminamos regalando nuestro trabajo solo por el amor que le tenemos y las ganas de formar parte de una comunidad. Pero estamos regalando mucho trabajo y sin leyes que aún puedan monetizar el trabajo de cada uno. Por lo tanto, yo creo que acá nos quedaron dos cosas que esta pandemia nos puso en evidencia. La primera es que los registros que tenemos de nuestras obras son muy malos. Y lo segundo, es decir, que los teatros nacionales por lo menos deberían poner un mayor esfuerzo a registrar sus espectáculos con algún concepto un poco más allá que el teatral, porque es muy difícil ver una obra en streaming cuando un actor pretende llegar a la fila 20, entonces parece que está sin sintonía el volumen con lo que uno está viendo cuando lo ve en una pantalla, ¿no? Por lo tanto, ver teatro en streaming es difícil en pantalla. Entonces creo que tenemos que mejorar esas grabaciones para archivo, para que en situaciones así, o no, o para situaciones como un paso más del recorrido de las obras, puedan tener alguna fuerza para competir con el mundo audiovisual que, por supuesto, que nos gana de lejos. Después, me parece que todas estas opciones en el medio, acá en Argentina estamos tratando de trabajar sobre protocolos sanitarios para poder abrir cuanto antes, ¿no? Nosotros estamos manejando algunas variables, las voy a compartir. Como decían antes, puede ser trabajar con el 50% de aforo, una fila de por medio, una butaca de por medio, el 30% del aforo. Son un montón de situaciones que se han mencionado. Ninguna es satisfactoria para el teatro privado. El teatro independiente, desde la voluntariedad de las cooperativas y del hacer, va a poder trabajar aunque sea ganando menos, y el teatro público se va a quedar como el único que puede garantizar contratos y manejar un precio de entrada bajo, porque la gente va a estar más empobrecida para volver al teatro. Recordemos que esto nos va a dejar más pobres, espero que más humanos, pero más pobres seguro. Entonces, volver a consumir cultura y entretenimiento va a ser muy difícil para la población. Necesario, pero muy difícil. Dentro de lo que es lo que deberíamos hacer, creo que hay que hacer un gran acuerdo de la comunidad. Yo creo que acá están muy ordenados en Argentina los sindicatos, pero creo que hay que hacer una negociación de transición
para que cada uno pueda ser empático y ponerse del otro rol, en el lugar del otro, y entender las dificultades para no dejar de generar. ¿Por qué? Porque el productor privado que no tiene una sala que mantener se va a guardar, no va a producir algo para un aforo del 50%, y con la gente con miedo de salir a la calle, y los mayores de 60, que es un público muy teatrero, no va, le dicen quédate en casa porque sos factor de riesgo. Entonces, son muchos condicionantes adversos que va a haber que trabajar mucho para poder trabajar hasta que aparezca la famosa vacuna, que esperemos sea pronto. Como protocolos, preguntas, digo, porque no lo sabemos, porque también el protocolo tiene que ser lo suficientemente bueno para que sirva y para no generar miedo, porque si el protocolo da un mensaje de que el teatro es inseguro, no va a venir nadie. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un protocolo sanitario, sobre todo estando en Latinoamérica, porque los alemanes o los suizos lo entienden de otra manera, no tienen este problema? Pero nosotros, como decían antes, en Argentina es lo mismo, salimos con barbijos, con máscaras, pero después estamos como si todo fuera normal, ¿no? La primera cosa que vemos es eliminar las entradas físicas, empezar a trabajar con e-tickets, ¿no? Con lo que serían tickets virtuales, con un QR, para que haya menos manejo de intercambio de cosas que tenemos que tocar. Hablamos de barbijos o tapabocas para toda la gente que tenga que estar en las salas. Hablamos de distanciamiento social, de poner alcohol en gel en la entrada y en los baños. Cuando entras al teatro, alcohol en gel, un piso con lavandina o lejía, no sé cómo se llama ahí, para que la gente se limpie. Coordinar el ingreso del público con filas, como hacen en los aviones, de la fila 1 a la 3. Ahora convocamos de la fila 3 a la 6. Tener políticas de devolución de entradas, porque si alguien se siente mal, no queremos que venga al teatro, a ver si nos contagia a todos. Entonces tenemos que tener una política más flexible para devolver entradas. ¿Qué hacemos con los camarines? ¿Son individuales? ¿Hacemos turnos? ¿Los actores vienen vestidos y preparados desde su casa? ¿Cómo hacemos un protocolo sanitario arriba del escenario? Entregamos programas de mano, dejamos de entregar, manejamos distancias, muy complejo. La verdad que tan complejo que se me van las ganas, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Apagar o no los aires acondicionados, por ejemplo, que por ejemplo aquí en Cali es un horror trabajar sin aire acondicionado. Puede ser. En cualquier caso son todas cosas que estamos mirando. A mí lo que más me gusta, y le sugería al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque es de otro signo político, tenemos excelente relación y trabajamos en muchas cosas juntos, yo le propuse que pensar una apertura para primavera, septiembre de acá, donde la ciudad arme 3 escenarios al aire libre, donde ya estén construidos con las butacas con un distanciamiento social, digamos, butacas a 1,5 metros de distancia, tratar de llegar a 400 espectadores. En el aire libre y en los espacios que se puedan armar al aire libre, las filas, las colas de entrada se pueden manejar mucho mejor, y hacer un acuerdo público-privado donde el Estado proponga los escenarios y las medidas de seguridad y toda la técnica, y los privados nos organicemos para presentar los contenidos en esos espacios, para pensar en los teatros cerrados recién para enero del año que viene. Wow. Obviamente esto no puede contener los intereses de todos, pero yo veo mucho más factible un regreso a los escenarios, a hacer teatro al aire libre que a teatros cerrados, y creo que aunque nosotros tengamos salas y que necesitemos que nuestras salas estén abiertas, lo primero que necesitamos es que la actividad vuelva. Y si abrimos las salas y estamos los actores y los técnicos y no está el público, me prefiero ir a hacer teatro al aire libre. Claro. Y yo daría ese paso intermedio. Sí, yo tengo unos músicos que vienen a cantar acá, en la calle. Entonces pienso que aún en tiempo de
de clausura, es posible que el teatro callejero y las presentaciones en calle sean manejadas, pero me parece también muy importante recalcar que hay que proteger mucho la educación artística. Yo siento que los jóvenes y las familias van a estar, pueden quedar muy reacias y pues en general hay varios flancos a la educación artística que tenemos que cuidar y, y pues yo creo que eso también lo tienen que hacer las compañías y los actores, en fin, dedicarse mucho a que todo tenga un componente de educación muy fuerte, de una relación pedagógica muy fuerte y mantener las escuelas que tanto nos han costado trabajo tenerlas, ¿no? Las de danza, por ejemplo, ¿no? La música pues estaba, los de teatro son bastante nuevos, entonces ahí hay mucho que hacer, ahí hay que pedir unas subvenciones y el Ministerio de Educación se tiene que pronunciar no solamente con el arte, sino con todo el tema universitario y creo que esa voz no se ha escuchado. Pero desde la educación artística hay que pedir las becas, las subvenciones y buscarlas. Ok. Fabio, entonces hay que volver a ponerse zancos y a salir a la calle a hacer las funciones en los barrios frente a los edificios y que el espectador ahora sí será un espectador cautivo, cautivo en su casa. Y nosotros nos estaremos libres en las calles. Pues esos son escenarios absolutamente de ciencia ficción las que se nos plantea. Yo a veces siento que sobre esta profesión está cayendo la maldición de Artaud, que en su teatro y su doble decía que la peste era un escenario maravilloso porque desnudaba a la sociedad de todas sus frivolidades y se encontraba el ser humano en su verdadera esencia, pero esa predicción de Artaud pues está resultando también como una pesadilla, ¿no? De alguna manera. Pues sí, de hecho yo propuse aquí a uno de los entes que hacíamos obras en conjuntos cerrados, para que la gente nos viera desde las ventanas, como si fuera en herradura, como si estuviera en un, Corral de en un comedia. colón. Sí, algo así. Nosotros tenemos en contra el clima, ¿no? Porque nos puede llover, el frío en la calle puede ser bestia, no nos da coronavirus, pero nos puede dar gripa con ese frío. Eso puede ser una opción. Ahora, lo que vuelvan a los teatros no lo descarto tanto. Lo descarto sobre todo con estrategias. Ahí ya se hemos mirado posibilidades de escenario panóptico, por ejemplo. Panóptico, como lo hacían en alguna época en Nueva York, que las chicas bailaban detrás de una cortina y echaban los quarters, echaban las monedas de 25 centavos para que la cortina subiera y pudiera seguir viendo el espectáculo y todos estaban alrededor, pero entre uno y otro un espectador y otro no había ningún contacto, y no había ningún contacto físico con la señora o el señor que se desnuda al otro lado. Sí, mecanismos de todos los tipos, pero parar no. Cada vez que dicen abrimos el otro año, a mí me da como escalofrío. Yo sigo, tengo que abrir ya, y ya para zancos no, no lo hice. Lo único que me quedó del teatro callejero fue la proyección. Compañero. Muy bien. Mario, ¿te quieres vincular? Mario, tenemos a Mario Espinosa desde México también. Cuando quieras interpelar a los contertulios de hoy, con mucho gusto, Mario. Hola Mario, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Mario. Hola. Estaba escuchándolos con mucho interés porque nosotros estamos pues, pasando por el mismo trance, cada quien a su estilo, nos parecemos en ciertas cosas, en otras no tantas. Lo que ha pasado con nosotros es que, bueno, se ha golpeado verdaderamente de una manera muy fuerte a todo el sector dedicado a las artes y a la cultura.
no hay un plan especial para apoyarnos. De hecho, ha habido un paliativo que es una cosa que se llama Contigo a la Distancia. Se dieron un parecido a lo que ustedes hablaban de Colombia, que una convocatoria pequeña con pocos recursos para salir adelante algunos grupos. Concursaron muchísimos, quedaron algunos nada más. Pero bueno, está bien, qué bueno que dan estos paliativos, eso hay que celebrarlo. Pero lo que se hizo fue, por ejemplo, extinguir el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, cosa que es una noticia muy fuerte. Hubo, desde luego, resistencia. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un fondo a concurso que da apoyos individuales, pero también colectivos, de corto plazo y también de mediano plazo. Yo creo que era una institución que tenía 30 años y que era muy importante, que sí, tiene sus defectos y puede corregirse y todo esto, pero lo que hicieron fue extinguir su formato jurídico que le daba autonomía artística y administrativa. Y ahora es parte de una oficina, iba a desaparecer, pero por suerte consiguieron que subsistiera, pero no sabemos en qué condiciones. Entonces, para nosotros la pandemia fue también un momento en que pues ciertas instituciones fundamentales para la cultura están siendo lastimadas y donde la cabeza de cultura se ve que no tiene la mayor fuerza dentro del gabinete. No hay cosas, entonces no estamos dentro de la agenda. Entonces una de nuestras tareas fundamental es, bueno, organizarnos para poder pelear que la cultura y las artes son de interés público y que como tal tenemos que ocupar algún lugar en la agenda, porque en estos momentos estamos lejos, muy lejos. Entonces, habrá que organizarlo. Me interesa mucho todas las alternativas que están hablando porque estamos en la misma. Ahora estamos parados, muchos grupos han, pues, como dice Sebastián, han regalado su trabajo a través de online por el gusto de estar presentes, ¿no? Pero cuando regresemos vamos a tener una comunidad muy golpeada por la crisis y vamos a tener, pues no va a haber dónde presentarse, no sabemos cómo se va a abrir, no sabemos cómo, o sea, ignoramos todo. Estamos aprendiendo a vivir con la incertidumbre, pero yo creo que con la necesidad de organizarnos dentro de la incertidumbre. Entonces tenemos mucho que hacer. También hay incertidumbre en cuánto va a durar nuestra pandemia. Dicen que lo más fuerte será de hoy al 20 de mayo. Yo creo que va a dar un poco más. Y yo creo que no va. En algunos lugares está hablando que vamos a regresar en julio. Yo no creo que los teatros regresemos en julio. La UNAM está calculando que va a regresar en octubre. O sea, para otoño nuestro. Que está lejos. Y no sabemos todavía en qué condiciones. El cine está intentando reabrir en los viejos cines para automovilistas. Claro. ¿No? Así nadie se toca con nadie y van en sus autos y podrán darse besos como en la juventud cuando íbamos a esos cines. Es decir, están buscando formas alternativas, pero yo creo que sí necesitamos encontrar maneras donde mantenernos abiertos, trabajando en relación con nuestra comunidad de espectadores. Y es un problema mayúsculo y estoy interesado en escuchar lo que dicen, lo que están pensando. Aquí tenemos un sistema mixto. Hay un teatro comercial que no sé cómo va a abrir, porque ellos hacen más eventos masivos. Ya verán cómo. Hay un teatro público que, bueno, seguirá los espacios públicos, muchos, ¿no? Que son donde programan a los grupos independientes y algunos espacios independientes, no tanto como en Argentina o como en Colombia, pero sí los hay en México ya. Hay una tradición ya que lleva más de 20, 30 años de eso. Y la tienen muy difícil. No pueden pagar la renta nuevamente. A duras penas están pagando el salario de la gente que tienen allí durante toda esta época en que está cerrado. En fin, son los mismos problemas y estamos primero pensando que es a través de la organización. Los argentinos están muy organizados, por lo que escucho. Y no es nuestro caso. Hay organizaciones, están todas discutiendo por este medio, ¿cómo se llama? Por Zoom.
sí, hay un frente de no sé qué, una unión de productores, y ahora está todo esto. Y entonces estamos tratando ahora sí, de recuperar el tiempo que perdimos antes, porque ahora estamos discutiendo, ahora que hay tiempo, todo está vivo. Yo creo que lo bueno de esto va a ser que ante la incertidumbre y ante el inminente golpeteo de toda la sustentabilidad económica de la gente que nos dedicamos a esto y de las organizaciones que se dedican a esto, va a haber una reorganización y quiero ser optimista que va a haber planteamientos para que si no es una iniciativa del Estado mexicano, pues será una iniciativa de la gente de teatro, de danza, de música, de los que nos dedicamos a las artes que se presentan en vivo. Y espero que eso conduzca a agendas muy concretas y que podamos llevarlas adelante. No lo sé. Nosotros vimos el peor de los mundos, que son boletos baratos, ¿sí? En los teatros públicos, que es donde normalmente el teatro independiente entra, y financiamientos escasos, y quien termina subsidiando, como siempre, la actividad, pues es la gente que se dedica a eso. Tenemos que hacer más racional la sustentabilidad económica del teatro y de la gente que se dedica al teatro, pero nos va a llevar tiempo. Entonces ahora es, sí, tiempo de resistencia, de organización y de planteamiento. Que tengamos un planteamiento muy claro antes de salir de esta crisis sanitaria y económica. Hace poco, no sé, Rubén Schumacher, creo, el director argentino, decía que le parecía fantástico lo de la pandemia porque pues no podía ser que en Buenos Aires hubiese 200 estrenos mensuales y que había que utilizar el tiempo para calmarse, para empezar a planificar mejor la dramaturgia, la concepción, muchas cosas en las que fallamos. Como se ha planteado actualmente, es también una etapa de creación, pero también es una etapa de creación, Fabio, en la que no podemos ensayar. Toca ensayar, digamos, virtualmente. Entonces, digamos, se plantea una paradoja interesante, que es un momento de reflexión, de creación, pero ¿dónde ensayamos? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo estás tú articulando esa paradoja? No, ahora paramos ensayos de nueva obra, se pararon ensayos y lo que se está haciendo es como todo el trabajo dramatúrgico. Igual entre varios de nosotros desarrollamos iniciativas en este momento, pero digamos, teníamos estreno para 6 de mayo y otro estreno para mediados de octubre. O sea, eso no se va a hacer, de pronto el de octubre, pero depende de a qué horas nos podamos poner a ensayar. Entonces estamos ahí, ¿no? Ensayar no se puede, toca ensayar como tradicionalmente lo hacíamos, no se puede. Y no vamos a sacar la obra en un formato diferente. Si me niego a eso, para eso hacemos otra obra que sea destinada para estos formatos. Pero no, no podemos nombrar el teatro que hacemos allá de la misma manera en estos formatos. Toca hacer una reedición y para eso se necesita un nuevo material. Porque si uno escribió una pieza o tiene un proyecto para un espacio concreto, no puede hacer esto porque sí quedaría un mal franco. Estamos haciendo nuevos materiales, los proyectos quietos, corrigiéndolos, rearreglándolos y nada, muy ocupados. Yo creo que estamos muy ocupados para no darnos cuenta de la realidad. Clarisa. No, yo sí creo que toca estar dispuestos a esos nuevos formatos, a trabajar. En nuestra experiencia en la fundación que yo tengo, en la escuela, nos estamos manteniendo por el público fidelizado pero estamos logrando que gente nueva llegue. Y pues sí estoy de acuerdo que hay que tener mucho cuidado con la gratuidad, ¿no? Y con pedir compañías estatales. Yo creo que eso ya no pasó en Colombia y que es algo que
no ya lo suplen los independientes. Entonces, es ponernos a pedir una compañía estatal o armar compañías estatales no creo que sea la salida, y al contrario hay que decirle al Estado que tiene que tener mucho cuidado porque justamente su gratuidad era llegando a donde había un poder adquisitivo. Entonces, más bien esta es la oportunidad para ver dónde es que hay nuevos públicos, y esos públicos que no tenían tanto, ¿no? Yo recuerdo las partidas para circulación o para andar hacer funciones en localidades bien marginales, y son muy pequeñas. Entonces yo creo que es también el momento de reconvertir un poco nuestra manera de actuar frente a justamente la gente que tiene menos, ¿no? Y que quiere mucho, porque también ahí están las personas que quieren estudiar, los jóvenes que tienen vocaciones de artista, y eso es una pulsión muy grande, y no responder a eso me parece que puede provocar pues situaciones terribles en una sociedad. Pero sí creo que hay que volver, como decía, creo que decía Sebastián, a una instrumentalización del arte, a trabajar en el teatro terapéutico. La gente está buscando promesas de ayuda por todas partes, y a trabajar más cerca de lo próximo, ¿no? Pero sí les digo que a través de lo virtual nos está llegando gente y nos están pagando tiquetes, es decir, boletas para entrar a talleres, ¿no? Y para estar en este tipo de reuniones, 10 personas pintando, dibujando, leyendo, escribiendo. Entonces creo que hay que estar en una disponibilidad de jugar con eso y ver qué se encuentra ahí. Sebastián. Mira, yo siento que el teatro, sin lugar a dudas, es toda la sociedad, ¿no? Está golpeadísima con esta situación, pero el teatro, sin dudas, y no por una cuestión de victimización, el teatro es acción y no se puede accionar. Entonces, sí se pueden hacer trabajos de dramaturgia, de reescrituras y de no sé qué, pero todo eso se valida cuando hay acción en un ensayo, ¿no? Y sucede el hecho teatral. Por lo tanto, eso es imposible de realizar en este momento. Nos conformamos con ensayos en Zoom para seguir encontrándonos, pero con otro objetivo. Yo creo que la gestión estatal, y siguiendo un poco de acuerdo con lo que dice Clarisa, es la medida justa para interactuar con lo privado sin que lo privado se dé cuenta. Digamos, el Estado no puede llegar a todo. Claro. Entonces lo que tiene que ser es un gran disparador de lo público, de lo privado, perdón. Tiene que ser un gran disparador y complemento de lo privado. Por eso tiene que ser dinámico y tiene que haber una política pública distinta en cada ciudad y en cada país, porque somos con idiosincrasias distintas. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubén de los 200, bienvenidos los 200 estrenos mensuales en Buenos Aires, porque quiere decir que hay un equilibrio entre los espacios que están abiertos, las posibilidades de presentarse, un cierto público que va, algunos les alcanzará para vivir, otros apenas para comer una pizza después del teatro, o nada, pero forma parte de la creación y nunca sabemos hacia dónde van las fuerzas creativas y de dónde va a salir el gran espectáculo. Hay gente que necesita reflexionar en casa y gente que necesita hacer. Así que si, sin validar lo que el mercado podría hacer, que se acomoda a estos 200 estrenos, no es el mercado, es la necesidad artística, la búsqueda artística, porque no es remunerativo, ¿no? La gente no lo hace por dinero, estos 200 estrenos, lo hacen por pasión, porque las artes escénicas, no voy a decir entre todos los que están estudiando artes escénicas lo que significan las artes escénicas, ¿no? Entonces, yo creo también que esta pandemia es muy importante para todos los que estamos con responsabilidades creativas o de gestión y estamos encerrados en casa,
perdonarnos un poco, porque es muy difícil ser creativos y gestionar en este nivel de incertidumbre, como decía Mario. Yo por primera vez comprendí el significado de la palabra incertidumbre, y es terrible. Claro. Entonces, ante esa situación, yo no estoy creativo, estoy pragmático, pero no soy creativo, me inundan otros sentimientos, no la creatividad. Ojalá que a mucha gente le inunde la creatividad en esta situación, pero si no te inunda, tampoco hay que pegarse con un látigo, uy, estoy en casa viendo series o durmiendo la siesta y sin crear. No, a veces no se puede crear en situaciones adversas como estas, ¿no? Entonces, me parece que todo este combo es complejo. Yo creo que las artes escénicas van a ser consecuencia de cómo salga la sociedad de esta situación. No va a ser quien marca la salida, ni quien ponga el primer paso. Yo creo que vamos a salir modificados. No tengo grandes expectativas en que la modificación va a ser muy favorable para mejor. Espero que seamos, como decía antes, todos más pobres y un poco más humanos, pero no mucho más. Y después sigo con lo de Clarisa que decía antes, y que una cosa que hicimos en el Cervantes, nosotros tenemos un departamento de gestión de públicos que interactúa con el Ministerio de Educación y con los colegios. En esta época los chicos no van a clase, y las clases se están haciendo en Argentina a través de la televisión pública. Digamos, hay un canal que es el único canal latinoamericano para niños y educación, que es Paca Paca, que de acuerdo al horario da clases para la educación pública en Argentina a través de la televisión para poder llegar a todo el mundo, y nosotros como único teatro nacional le damos contenidos teatrales para que los chicos trabajen en el aula virtual con un cuadernillo didáctico para trabajar los contenidos teatrales, ¿no? Es decir, eso también es muy interesante. Ahora hemos recibido, por ejemplo, nosotros ponemos las obras una semana a la vista para respetar los derechos de autor y todas las cosas que negociamos con los artistas y con el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Y todas esas cosas tan importantes de respetar, y más en este momento, que es el único valor que tiene un autor, ¿no? Su texto. Y a su vez los colegios nos piden más días de exhibición porque no llegan con los trabajos. Claro. Entonces estamos manteniendo algunas horas más días en exhibición para que puedan completar las clases, y en ese sentido me parece que cuando suceden esas cosas, uno se da cuenta que las artes escénicas es más que ese micromundo, ¿no? Cuando uno se conecta con un Ministerio de Educación y nuestro trabajo llega a las aulas de la educación pública en todo el país, y de un contenido que vos subís a tu canal de YouTube están dando clases cuando los chicos no pueden ir al colegio, bueno, es emocionante y se producen otro tipo de cosas que revaloriza, y ahí es donde las autoridades responsables de manejar la plata y la economía de los países es a los que tenemos que seguir rompiéndole las pelotas, como decimos en Argentina, para que cada vez nos den más plata, pero bueno, en un contexto muy adverso por cómo va a quedar todo, ¿no? Hay una pregunta para ti en el chat, Sebastián, que pregunta a Natalia, que la televisión paga en Argentina subió un 31% durante la pandemia, y la inscripción a Teatrix, esta plataforma en la cual se puede ver teatro desde hace muchos años en Argentina, subió un 150%. Bueno, entonces la pregunta es... de hecho yo tengo 5 producciones en Teatrix, y lo que antes me pagaban las regalías cada 6 meses, le pedí que me pague todos los meses, porque es el único ingreso que tengo en el teatro, digamos. Entonces dicen que si desde el Teatro Nacional Cervantes han pensado en transmitir las obras de teatro y charlas con directores por los canales públicos como encuentros para que más gente pueda escucharlos y que haya más consumidores de teatro en el país, o sea, para llenar esa necesidad. Bueno, lo que pasa es que ahí estamos mezclando diferentes estamentos del Estado, ¿no? Digamos, la televisión pública tiene un director, el Cervantes tiene otra dirección, el Ministerio de Cultura tiene un ministro, y cada rama, después el Ministerio de Educación tiene otro ministerio, ¿no?
La realidad es que nosotros estamos a disposición del Ministerio de Educación para brindarle nuestros contenidos siempre y cuando el Ministerio de Educación considere que son apropiados. Con el Ministerio de Cultura desde el Cervantes nosotros generamos las conversaciones, las charlas, y desde el Ministerio de Cultura me llaman y me dicen, ¿podemos usarlas? Sí, tomá, se las doy para que hagan todo lo que ellos quieran hacer con respecto a su... digamos, trabajamos interconectadamente, pero no generamos interconectadamente. Ahora, por ejemplo, en este ciclo de obras cortas que se van a filmar en el teatro mientras no podamos tener público, que el objetivo, como dije antes, es generar contratos en la comunidad teatral, el planteo es hacer una coproducción con la televisión pública o con Canal Encuentro, que es un canal más de documentales de la televisión pública, para tener más calidad en el registro de las obras y un espacio de exhibición. Yo creo que esas alianzas se dan cada tanto, no es un trabajo conjunto que hacemos desde la base, ¿no? Pero cuando suceden y se trabaja interministerialmente y se llega con más impacto, es muy satisfactorio, sin duda. Una última reflexión, Clarisa, que es muy importante, es que de todas maneras yo siento que no cesan el apelativo en todos los lugares que el sector cultural es el más golpeado, el sector cultural es el más golpeado, el sector teatral el más golpeado, bueno, porque de alguna manera la música, la literatura tienen canales de difusión diferentes al teatro. En esa situación de ser uno de los sectores más golpeados, por eso yo indico, no sería necesario que nosotros planteáramos la planificación de leyes para salir más ahí, digamos, con mejor suerte de esta pandemia. O sea, evidentemente, al haber sido tan golpeados económicamente, que haya unos estímulos especiales como un sector de la economía y de la cultura del país que necesita ser mejor apoyado. Yo siento que es una coyuntura que hay que aprovechar, pero ¿cómo organizarnos con los escasos sindicatos que tenemos y agremiaciones teatrales? Yo creo que la primera organización es tratar de ver alrededor de ustedes quién está ya produciendo algo y tratar, mejor dicho, Acofartes, por ejemplo, es una organización. Son todas las facultades de arte del país agremiadas. Ahí hay un foco. Acabo de salir de una reunión en donde estábamos con los departamentos de gestión cultural. Fabio sabe que hay otros núcleos de teatro que también están. Entonces ahora pues creo que se viene el foro y estamos tratando de que en ese foro haya una secretaría técnica, un orden y que se produzca pues un documento. Yo creo que los caminos y las estrategias siguen siendo las convocatorias, pero la gente le tiene pues un poco de rabia a las convocatorias porque al ser un embudo tan grande, pasan muy poquitos y generalmente siempre se quedan siendo los poquitos de siempre. Es decir, que venimos de una política cultural que ya era muy coja, muy tuerta, muy manca. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es no solamente mantenerla, sino tratar de que nosotros también somos los que nos vamos a endeudar. Definitivamente yo sí creo que hay que luchar el impuesto, el parafiscal de las OTTs, es decir, a Netflix y las plataformas. No, parece que ya existe en otra parte y ellos ya dieron una señal de que algo se conmueven, porque creo que en Argentina, en Chile, en México y acá entregaron $500,000 para poder ser repartidos entre los técnicos y el personal pues del audiovisual. Pero ahí hay un poquito de recursos frescos. Sin embargo, son los recursos de la nación también y no estamos hablando de mucha plata en Colombia. Entonces hay que estar atentos, buscar las agremiaciones y como lo hacemos en nuestro teatro y en nuestra vida diaria, todo vale. Lo más, un espectador vale, hay que sumar el otro, hay que ir, es como si estuviéramos comenzando nuevamente de cero
y juntando la gente, pero estar atentos y tratar de estar dispuestos a acompañar a las personas o a esas organizaciones que yo creo que en este mes va a haber algo que se pueda pedir. Ahora, puede pasar que no llegue, pero creo que por lo menos organizarnos y hacer más redes nos va a servir para una cosa o para otra, para estar un poco más cercanos los unos de los otros. Es que eso es un tejido que hace mucha falta en Colombia. La red de compañías, las facultades de arte, de educación, juntarse y hacer reuniones y empezar a tratar de buscar los otros núcleos que se están juntando, ¿no? Eh, y yo creo que de todas maneras hay algo que estaba en tu pregunta y está en este debate entre lo que decía Rubén y lo que dice Sebastián, pero sí creo que va a haber algo más en el sentido de algo más despacio, ¿no? Que se hagan las cosas como más cocinadas, como con más tiempo también, ¿no? La gente está contenta de ver esa. Y había gente que ya lo reclamaba, los jóvenes ya lo reclamaban, ¿no? No comen carne, son amigos de los animales, van a cuidar el planeta y no van rápido, no vuelan tanto a presentarse en una gira donde los llevan y están una noche en un hotel, cogen unos aplausos y se devuelven. Eso Claro. ya no lo ve la gente, la gente nueva del teatro, ¿no? Hay esas giras y esos festivales que son chispazos, pues va a ser un poco más despacio, ¿no? Y yo quería para despedirme recordarles que en nuestros boletines hemos usado dos autores que me gustan mucho. Uno es Pasolini, que pues pocos meses antes de morir, él como que estaba con una visión muy negra y dijo que las luciérnagas ya, ya no iban a alumbrar. Pero él había usado la imagen de las luciérnagas y él tenía esa frase que decía: la luz del futuro no cesa de iluminar nuestro camino, que aparece ante nosotros como responsabilidad de actuar aquí y ahora, una beneficiosa angustia del presente que no nos hace olvidar cuál es nuestro deber, decía Pasolini, aunque al final le dio un poco de susto, pero después hay otro autor que también quiero recomendarle mucho a los que nos escuchan, a los jóvenes, es este Didi Uberman, que retoma la imagen de las luciérnagas para decir que no, que las luciérnagas siempre están ahí. Y él dice: el pesimismo fue algunas veces organizado hasta llegar a producir en su ejercicio mismo el resplandor y la esperanza intermitentes de las luciérnagas. Resplandor para hacer aparecer palabras libremente cuando las palabras parecían cautivas de una situación sin salida. Bueno. Muy bien, qué maravilla. Muy bien. Fabio, ¿qué más tenemos así ya para el cierre de las reflexiones sobre el futuro del teatro, que va a ser, ya sabemos que 2 tapabocas por cada espectador, hay promoción, que los actores no van a poder escupir mucho hacia la platea, que la primera fila va a estar desocupada, que, como decíamos la vez pasada con Mario Espinosa, la única escena que se puede montar es la escena de Romeo y Julieta en el balcón, porque pues van a estar lejitos. ¿Cómo vislumbras ese panorama? Porque también me parece muy interesante lo que acaba de decir Clarisa en relación con los festivales. En Canadá, por ejemplo, hay muchas compañías muy vinculadas a lo verde, que pues hacen escenografías de materiales reciclables, y ven con preocupación, por ejemplo, el uso, la montada en aviones de una compañía para ir a otro lugar a presentarse y gastar una cantidad de cosas, porque pues parte de este problema que estamos teniendo, la gran culpable es nuestra vínculo tan terrible con la naturaleza. ¿Cómo vislumbras tú ese teatro del futuro, Fabio? Yo sé que los festivales se demoran.
Los festivales se van a demorar en ser lo que eran. O sea, si algo se va a demorar mucho más abrir los teatros, son los festivales. Ahí pues se escuchan tantas versiones, lo del pasaporte de salud, que va a haber gente que dice, ya, yo soy inmune, que le hacen el examen y le dan su pasaporte de inmunidad y que son los que pueden viajar. No me quiero imaginar todos los pasaportes falsos que van a existir para viajar. Creo que en la apertura yo tengo un pensamiento positivo frente a lo que va a suceder con los públicos. Ahora que todos se han acostumbrado a tener las mismas 2 sudaderas durante mes y medio en la casa, no creo que nadie vaya a salir a comprarse zapatos, a comprarse un saco, a comprar una maleta, una cartera. No creo. Yo creo que va a haber como un giro hacia lo inmaterial, hacia esto que no tiene este valor de consumo, sino como un valor estético, y ahí es mi esperanza de que el teatro sea uno de esos. Si no, creo que entre nosotros somos suficiente gente para empezar a ser también espectadores de los otros espectáculos. Si no teníamos la tradición de ir a ver las obras de los colegas, este es el momento de hacerlo. Creo que tiene que ver, mientras no tengamos función, ir a ver la función del compañero y pagar. Eso empieza a generar circuito, de todas maneras. Empezar por nosotros a dar ejemplo de vernos. De vernos, sí. Pues si estamos en temporada todos, pues no, ni modo. Pero mientras tanto, y si tenemos diversos horarios, empezar nosotros a ser también público. Empezar a apoyar esas iniciativas. Sebastián. Bueno, algunas reflexiones. Lo primero, esta es una pandemia ¿cómo se dice? De la globalización, ¿no? La pandemia del avión. En Argentina se da una situación muy clara, digamos, el bicho viene de Europa y de Estados Unidos por la gente que puede viajar, y eso genera mucha situación de odio. Imagínense si hubiera venido de las clases populares, menos mal que vino de Europa y del avión. Eso como primera reflexión. Yo creo que la globalización se va a resentir y mucho, va a aparecer políticas proteccionistas. Digo todo esto en referencia a los festivales, ¿no? Yo creo que todos vamos a tender a cerrarnos y a cuidarnos. No encerrarnos, a cerrar el mercado interno, me refiero. Desde una mirada económica, cultural, ¿no? También va a suceder eso. Va a ser muy difícil viajar, las fronteras van a tardar mucho tiempo en recuperarse, los costos de viajar van a ser más altos. Por lo tanto, yo creo que es un tiempo de construcción en casa, ¿no? Y de aprovechar de mirar para adentro y tratar de construir lo mejor que podemos para adentro. Creo que en ese sentido es muy importante que los que somos actores y protagonistas, porque tenemos lugares importantes, podamos pensar en el bien común de las artes escénicas, y no del lugar o de nuestro espacio en particular, porque lo que necesitamos es actividad. Y por ahí, las grandes ciudades o las capitales va a ser muy difícil, y tenemos un camino muy interesante para recorrer por las ciudades más pequeñas, donde el virus se va a poder manejar de una manera mucho más controlada. Y entonces, porque si mi teatro queda en la capital federal y yo no puedo abrir, dejo de hacer teatro, bueno, por ahí puedo ir a hacer teatro a las provincias, a las ciudades más pequeñas, donde hay menos casos, donde hay toda una segmentación. Empezamos a estudiar todos virología ya, ¿no? Pero es importante, como cuando uno está inmerso en el mundo, entonces no podemos pensar solo en artes escénicas, tenemos que ver cómo se mueve lo de alrededor para encontrar las oportunidades. Las oportunidades no van a estar en las grandes ciudades, no lo van a estar, por mucho tiempo. Entonces, hay que salir a hacer teatro al aire libre, por ahí no con zancos, sino con micrófono, lamentablemente, y si se suspende por lluvia y viento, o ir a pequeñas ciudades o a pequeños pueblos donde no haya circulación activa del virus, y con todo eso vamos a empezar a comenzar, digamos. Yo creo que
no auguro un gran cambio en las artes escénicas, auguro un gran cambio en la sociedad por este golpe fuertísimo que nos hace reflexionar en el encierro en nuestras casas y en cómo se cambiaron nuestras vidas y la manera de relacionarnos. Yo creo que todo esto va a ser un gran impas para que cuando haya una vacuna volvamos a hacer teatro como siempre, pero modificados toda la sociedad, no las artes escénicas, no toda la sociedad por un golpe totalmente imprevisto, como decía Clarisa, que ojalá pueda haber que con la juventud un cambio respecto del cuidado del planeta, un cambio con respecto al respeto y un montón de cosas, y bueno, y también una oportunidad para ver también que gobernantes como Trump, Bolsonaro, o en su momento cuando arrancó Boris Johnson, han hecho un verdadero desastre, y que para mucha gente que no está a favor de la política, se den cuenta que la política es la única manera de transformar la realidad, no con gobernantes que detestan la política, ¿no? Entonces me parece que esos cambios sociales van a hacer que la sociedad mejore y que las artes escénicas esté ahí siempre, ¿no? Bueno, en este escenario de incertidumbre, que me parece que también es como el denominador común, estamos en un proceso de creación en la cual no sabemos cuál va a ser el resultado final. Vamos a pasar, como está el chiste que se dice ahora, vamos a pasar ya no del microteatro al microbioteatro, en el cual digamos, ya las píldoras teatrales van a ser muy pequeñas y tienen que ser muy contagiosas. Esa iniciativa también parece ser que está en Argentina, en la cual se escriben textos rápidos por WhatsApp que se interpretan en pequeñas píldoras, ya es microbioteatro, para un poco suplir esa necesidad de comunicación y de mensaje. Como estos encuentros no pueden ser muy largos, porque también la virtualidad agota y ahora tenemos otras, digamos, esto de ser celador del edificio, controlando muchas pantallas, agota. Entonces, pues les quiero agradecer mucho su presencia. La próxima semana vamos a tener un encuentro sobre dramaturgia con Jaime Chabó, con Enrique Lozano, también va a estar en esta nueva charla que organizamos el próximo miércoles. Vamos a colgar esto en un canal virtual que tiene la maestría. Le quiero agradecer a todos que tienen como un ser profesores de la maestría en creación y dirección escénica, que también está aplazada porque encontrarse a ver clases es cada vez más complicado, pero bueno, ya nos estamos reinventando, y agradecerles pues su presencia, y tenemos pues muchas personas participantes que les agradecemos su reflexión sobre el futuro, el teatro durante y después de esta crisis. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Gracias, Everett. Gracias a Mario, gracias, Everett. Mario. Muy bien. Mario. Saludos. Para Alejandro. Un abrazo por allá. Ok, gracias, muchachos, muy amables. Gracias a todos. Sebastián, saludes ahí. Hasta luego. Chao, Fabio. Fabio. Adiós, chao, Clarita. Ánimo, Chao, Fabio, ánimo. Chao, Fabio. Chao, muchachos. John.